¿Cómo les va? Eh, Calurosa tarde en San Salvador de Jujuy, por lo que leí en la ciudad autónoma de Buenos Aires están pasando mal con las lluvias. Esta es una provincia extraña. Acá de día eh, está más o menos bien, hay un solcito, te permite salir a correr. Ahora, tipo 6 del 5 o 6 de la tarde, el cielo se nubla y llueve toda la noche. Por lo tanto, al día siguiente las calles están anegadas, que es lo que le está pasando a la ciudad de Buenos Aires en este momento, por lo que hace 5 minutos me dijo una hija mía. Está inundada Buenos Aires, es decir, a veces la boca de tormenta no dieron abasto. Esto no tiene que ver con el gobierno de la ciudad, tiene que ver con que a veces la precipitación pluvial, una lluvia extraordinaria, que lleva por delante cualquier previsión para evitar lo que precisamente está pasando en Capital Federal. Ahí vi que se derrumbó un edificio en Caballito, que murió una señora de 75 años, que están buscando a su, a su marido, en fin. Es un día de malas noticias. Eh, es un día de confusiones. Yo sinceramente no puedo hablar desde ustedes, tengo que hablar desde la experiencia personal. A mí que me digan golpista a esta altura de mi vida me parece casi ridículo. Ni siquiera me ofende. Porque si me ofende, en una hora estoy en el Guzmán. Y no me ofende. Me ofendería si me lo dice alguien que me conoce hace 40 años, 50 años, 10 años. Pero que me lo diga un tuitero me tiene absolutamente sin cuidado. En democracia, en un sistema republicano con división de poderes, como escuché el otro día a Malamud, Andrés es un tipo muy lúcido. Vive en Portugal, pero como decíamos en el último programa, teniendo www, no importa dónde vivís, vos estás al tanto de todo lo que ocurre. Y Malamud hizo un comentario que a mí me pareció brillante. Dijo, la caída del proyecto de ley en el Congreso fue uno de los actos más liberales que yo he visto en mi vida, dice. Vi a los bloques votar, discutir, negociar, la gente manifestando afuera. ¿Qué es más liberal que eso? Y me quedé pensando, Andrés como siempre tenía razón, tiene razón. Si hay algo que califica de liberal a un gobierno es la amplitud de la negociación, la amplitud del debate, la amplitud de la discusión, como ocurrió con todas sus dificultades con el primer gobierno democrático, como pasó el breve tiempo que estuvo con Fernando de la Rúa, como pasó los 4 años con Mauricio Macri, que hoy tuvo un tuit, para mí, en el día de su cumpleaños, desacertado. Pero yo no me voy a elevar sobre los demás como el crítico que vive a 1200 metros de altura. No. Yo digo que hay que mantener, yo vengo diciendo que hay que mantener la calma y vengo haciendo una contribución desde donde puedo. Cuando tuiteo, explico cómo es el sistema de división de poderes, cómo es la prelación normativa en la Argentina, es decir, qué ley, qué es lo importante, constitución, convenios internacionales, las leyes nacionales, las leyes que se ratifican convenios, en fin.
las constituciones provinciales, porque lo que debemos recordar es el preámbulo. En una parte del preámbulo dice, por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Hay nación argentina porque hubo provincias que quisieron tener una nación. Tanto es así que de 1853 a 1860, es decir, durante 7 años, la Argentina eran 2 países. La Confederación, que tenía capital en Paraná, y la provincia de Buenos Aires, que tenía capital en la bonita ciudad de Buenos Aires. Para integrar a la provincia de Buenos Aires se hizo un montón de concesiones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires se dio la capital. Se volvió a discutir el impuesto del puerto, es decir, que el impuesto del puerto no se lo quedaba a la ciudad de Buenos Aires, sino se repartiera. Ya en 1860 había problemas de coparticipación, en ese caso los impuestos del puerto. Esto obligó a la provincia de Buenos Aires como tal a diseñar, con Dardo Rocha a la cabeza y un grupo de masones, como dice la historia, la capital de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. Es decir, hubo mutuas concesiones, porque estaba el interés público, el interés nacional, y había una generación de políticos de la Boiodire. No tenemos esas ventajas. Primero, no tenemos idea de nación, porque si estamos sometidos a los enojos de un presidente que está afuera y tuitea en hebreo, tomando una cita de alguien que el jefe el director de arqueología de la Universidad de Tel Aviv, el director de estudios históricos de la Universidad de Tel Aviv, han escrito un libro que luego se hizo un video que lo recomiendo vivamente, sobre todo a la gente que le interesa la historia, que se llama Desenterrando la Biblia. Y está en YouTube, que sí es gratuito. Y ahí divide los profetas, el Éxodo, es decir, tiene un capítulo de los profetas, un capítulo del Éxodo, el capítulo de los reyes y termina con el libro. En definitiva, hay coincidencias entre los historiadores egipcios, los egiptólogos, los historiadores y arqueólogos hebreos, que Moisés fue una figura mítica. Es decir, Moisés como tal, como persona, aparentemente nunca existió. Y que toda referencia que hace el Éxodo respecto a la división de las aguas, al cambio, a la huida por los 40 años en el desierto, que es una épica maravillosa, no existió. Y si existió fue mucho más chica, mucho más pequeña. Está probado que aparentemente, por el tipo de escritura, por la manera de hablar de determinadas zonas de Egipto, es decir, Pi-Ramsés, etcétera, etcétera, habría sido escrito este capítulo, es decir, el Pentateuco, casi nada, habría sido escrito hacia el 650-700 antes de la era común, no en el año 2000 años antes de Cristo, como se suponía por los exégetas de la Biblia con Abraham, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que utilizaron una cosa que ni siquiera los israelíes creen, para hablar de traición y horas después quitarle
es decir, violar la coparticipación, el pacto federal que se firmó con Macri en el año 2017, sacándole los subsidios a las provincias que se portaron mal. Llevando, por ejemplo, como en el caso de Córdoba, el pasaje puede llegar a 1.400 pesos, 1.500 pesos. Estamos hablando de que casi 30.000 pesos le puede costar a un cordobés ir a trabajar. Y encapricharse en castigar a aquel que votó con libertad y votó de acuerdo a los intereses de su provincia, sus intereses personales, de última su ideología. Yo jamás votaría con la señora Berman, jamás, o con Vilca, que es de acá. Pero como decía aquel pensador, daría la vida para que pudieran seguir expresándose. Eso es el pensamiento liberal. Por eso me parece que tenemos un presidente que se enclaustró en una escuela de la economía y ignora la enorme contribución que el pensamiento liberal ha hecho en el mundo entero, no solo en Europa, en Inglaterra, en los Estados Unidos, sino básicamente en la Argentina. Nuestra constitución es una constitución liberal. Por eso yo con los liberales me llevo bárbaro y soy un radical progresista, porque mi partido convive desde 1890, desde que se fundó, conviven hombres del pensamiento más conservador, hombres del pensamiento más progresista. En 1916 fue electo Hipólito Yrigoyen, que era un progresista. 6 años después fue electo Marcelo Torcuato de Alvear, que era un galerista, era un conservador. Y luego fue electo nuevamente don Hipólito Yrigoyen. Y fue derrocado por un golpe militar, encabezado por un soldado de la patria, financiado por grupos conservadores. Y ahí empezó la lucha del radicalismo con los conservadores, que siguen hasta hoy. La rebelión radical el día pasado fueron 12 diputados de 129, 12. Todo el bloque de la coalición cívica, que cualquiera de nosotros sabe que no le votan las delegaciones especiales ni a Lilita Carrió si fuera presidenta. Si Lilita fuera presidenta, el bloque de la coalición cívica no le vota las delegaciones constitucionales para el Ejecutivo. Es una cuestión de principios. Yo no sé si en las salas de maquillaje hay principios, pero yo respeto a la gente que tiene principios. Hoy escuchaba el programa Dos Voces a Miguel Ángel Pichetto, donde Miguel Ángel Pichetto ponía negro sobre blanco, es decir, el dictamen de la coalición cívica, el dictamen de Margarita Stolbizer permitió que la mayoría tuviera un dictamen, podía presentar un dictamen. Se hizo todo lo posible, porque yo he hablado con personas que estuvieron en el recinto, me dicen, Gallego, hicimos todo lo posible para que esta gente entienda que son un grupo minoritario. La obligación de un gobierno en minoría, como hizo Mauricio Macri, por eso digo, no entiendo cómo el PRO, que sale corriendo con Cristian Ritondo a hacer una declaración de lealtad absoluta a Milei, cuando todos sabemos qué pasa por debajo. ¿Por qué no es el propio Ritondo el que le explica a Milei y sus diputados cómo hizo Mauricio Macri en circunstancias iguales? Construyó mayorías. No solo las construyó en diputados, que era inclusive más sencillo, porque Juntos por el Cambio tenía radicales, la coalición cívica, en fin.
Lo construyó en el Senado, por eso la participación de Miguel Ángel Pichetto fue fundamental. Desde el 2015 Miguel Ángel vino trabajando para hacer gobernable el gobierno de Mauricio Macri. Si no, hagan un repaso de las leyes que sacó Macri. La reparación histórica para los jubilados, el megacanje, en fin. El pacto fiscal que hoy viola el presidente de la Nación, firmado en el año 2017. Y esta torpeza de que castigo a las provincias, pero no, al Capital Federal no, y al AMBA tampoco, porque a ver si los muchachos del conurbano se enojan. Esa es la conclusión que sacamos nosotros. Yo hablé con un par de amigos de acá y me dijeron, mala suerte. Dejaremos de hacer alguna obra pública para poner plata en el sistema de transporte, porque la gente tiene que ir a trabajar, se tiene que mover. Aclaro que la angustia del jujeño en este momento es divertirse unos días en carnaval, están en otra cosa. Por eso digo, me parece que no nos podemos encerrar en el microclima de una red social. El país está en otra cosa. Hoy sacó un tuit Alfredo Cornejo brillante, porque aparte puso ahí en un hilo, están violando una ley, un pacto federal, que como Macri era un tipo muy prolijo, las relaciones con la provincia, tal como dice la Constitución, se hacen a través de leyes. Porque vuelvo a repetir, existe una nación porque hubo provincias originarias, como esta, como Córdoba, como la provincia de Buenos Aires, como Entre Ríos, como Santa Fe, como Cuyo, Mendoza, San Luis, San Juan, que decidieron Tucumán, que decidieron que hubiera nación. Es decir, la nación a nosotros no nos da nada, nos devuelve el 40% de lo que aportamos. Hablo en primera persona porque yo hace casi 5 años que aporto en la provincia de Jujuy. No es este el camino. Yo si pudiera darle un consejo a Javier Milei, al señor presidente, le diría, serénese primero. Bueno, ahora va al Vaticano, seguramente Francisco lo serenará, porque como buen jesuita le explicará qué es aquello del arte de lo posible, que es la política. Y que, como aprendimos en la facultad, administrar la economía es administrar la escasez. Y vos, cuando haces política y tenés que resolver problemas económicos, tenés que tomar decisiones todos los días. Pero yo lo que observo es que el capital político de Javier Milei está en las redes sociales. Por eso cuando empiezan a salir las encuestas, y mañana viernes va a salir una, las encuestas no miden las redes sociales porque se está haciendo encuestas de carácter presencial en las terminales de ómnibus, en las terminales de trenes, en las 5 o 6 grandes ciudades del país. En Santa Fe, Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en fin, bastante variopinto, con un número específico para hacer más o menos una cosa bien ordenada y pareja. Así calculo yo, el lunes, martes tendremos los primeros números. Pero yo no gobernaría con el capital de Twitter. Pero a mí no me votaron, yo no me presenté. Yo lamento que a 50 días, 55 días, hoy es 8, pasado mañana 50 días, esté en este predicamento el presidente de la Nación. No tenga alrededor personas con la suficiente estabilidad emocional que lo ayuden a él tener
estabilidad emocional. Como le pregunté a amigos de Córdoba por qué lloró de Loredo, porque para mí el llanto es muy simbólico. Yo creo que el hombre puede llorar, debe llorar. Bueno, el hombre no llora. ¿Quién te dijo que el hombre no llora? Para mí el llanto es, en esas circunstancias, es un síntoma de dos situaciones, de estar en un elevadísimo estrés emocional o en un profundo desequilibrio emocional. Son las dos posibilidades, no hay tres, salvo que tengas una pérdida irrecuperable de alguien que has querido mucho. Al menos fue mi caso. Y yo lo que le diría a todos es serenidad. Tenemos que contribuir los ciudadanos desde los lugares donde estamos, con las herramientas que nos da la tecnología, a serenar los ánimos, no a complicarlo. Hay un señor que me llamó desestabilizador porque opino. No me escuchó, no me leyó hace una semana cuando le dije, este gobierno fue votado por 4 años, se va a quedar los 4 años. Y ojalá dentro de 3 años Milei sea un tipo reelegible, porque eso significará que toda su política ha dado resultado y que el país está fantástico y que no tenemos inflación y que los jubilados estamos cobrando lo que corresponde. Es decir, según el cronista comercial, que es el diario del ANSES, van a ajustar el 29, y pico, entre diciembre, enero y febrero se fue al 20, casi 50%. Es decir, en marzo nos comen 20 puntos. De hecho, económicamente puedo abrir un juicio de valor y decir, los jubilados estamos pagando el ajuste. Y simultáneamente el señor Adorni, que es un tuitero en Casa de Gobierno, se vanagloria de la cantidad de dinero que se ahorró el tesoro. Claro, si no le pagás a nadie, si nosotros no pagamos los servicios, no pagamos los impuestos, no pagamos luz, no pagamos gas, no pagamos los sistemas electrónicos que tenemos, no pagamos el combustible del auto, los seguros del auto, etc. No pagamos nada y nos va a sobrar muchísimo dinero. Pero a la vez somos deudores de un montón de gente. Es el caso del gobierno. Si vos no le transferís los fondos que debés transferir por el compromiso del 2017 a las provincias, estás incumpliendo. Entonces se ofenden porque el vicegobernador de Río Negro, el gobernador de Chubut, dice, bueno, muchachos, si me arrinconan, yo tendré que disponer de la energía y del petróleo, no vendiéndolo directamente, sin pasar por la nación, porque la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias. El sol que nosotros a través de Caucharí le mandamos a los amigos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que muchos de ustedes me escuchan o tuitean gracias a los recursos de Caucharí, pagan AMBA con los recursos que le manda Jujuy, más otras fuentes energéticas de las cuales AMBA vive, DocSur, etcétera, 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 pagan por metro cuadrado menos que lo que pagamos nosotros, tomando en consideración que somos productores de energía eléctrica. Entonces, a mí no me asombraría que frente a este ataque permanente el gobierno de la provincia de Jujuy diga, bueno, macanudo, le cortamos la energía que mandamos a la red federal, porque entre paréntesis, desde el mes de diciembre no pagan.
El acuerdo acá es fin de mes se paga. Es decir, el que se fue a España pagó noviembre. La administración actual debía pagar diciembre, enero. Y no estamos hablando de Chirola. Por eso tienen superávit. Son detalles que yo creo que se van a solucionar. Alguien lo va a tranquilizar. Ahí hay un periodista que hizo un comentario que Macri habría adelantado, que si esto se llama, insiste en llamar a un plebiscito para preguntar no sé qué. Los diputados del PRO retiran el apoyo. No creo que esto ocurra. Pero ¿qué preguntás vos en un plebiscito sobre una norma que tiene 600 artículos que van desde la razón jurídica de un club de fútbol a, no sé, al Sistema Nacional de Pesca? O ¿qué hacemos con la cultura? Con los recursos de la cultura. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Apoyamos o no apoyamos el cambio? ¿Qué es el cambio? Yo soy cofundador con una generación de un movimiento llamado Renovación y Cambio en la Unión Cívica Radical. Nosotros teníamos claro que queríamos renovar la dirigencia y cambiar el método que tenía la política radical en los 70 de tomar decisiones. Esa era para nosotros la renovación y el cambio. Cuando Mauricio habló de cambio, por eso armamos Cambiemos, nos quedaba claro de qué significaba cambiar. Cambiar era salir de la lógica kirchnerista, salir de la violencia que producía Cristina Kirchner persiguiendo a los políticos, persiguiendo a los periodistas, persiguiendo a los ciudadanos. Cuestionando las opiniones de los ciudadanos. Yo entendí que eso íbamos a cambiar la matriz productiva, íbamos a cambiar la matriz económica, íbamos a vivir un poco mejor. Vivimos bien. Yo tengo una memoria muy positiva del gobierno de Mauricio Macri. Y a mí nunca un gobierno me mejoró mi vida económica. No, mi vida económica se resolvía con mis capacidades profesionales. Entonces yo tengo ese espejo, yo tengo el espejo de Mauricio. A mí me dio mucha bronca que Mauricio perdiera porque los sectores medios de ambas, sobre todo, estaban ofendidos porque les salía más caro el gas de la pileta en Nordelta y en invierno no podían nadar. Yo conté esto 20 veces, pero yo vengo de Buenos Aires, chicos. Mi domicilio electoral era San Isidro, provincia de Buenos Aires. Yo controlaba elecciones, era apoderado en el correo de la Unión Cívica Radical, por lo tanto veía de dónde venían los votos. Mesas que habíamos ganado en San Isidro, en San Fernando, en Vicente López, en San Martín, que habíamos ganado 2 años antes, la estamos perdiendo ganando por muy poco. Es decir, la clase media le dio la espalda a Macri. Ese es el resultado electoral de las elecciones del año 2019. De hecho, Fernández ganó por 7 puntos. Yo le recordaría a Javier, para que se quede tranquilo, que su capital político es la primera vuelta. Lo demás es un montón de gente que lo votó por opción. Algunos, como Macri hizo una declaración de certeza respecto al apoyo que le iba a dar el PRO, bueno, trasladaron esta legitimidad a Javier, pero yo conozco un montón de correligionarios acá, montones, palas, que votaron a Milei. Acá ganó Milei. Pese a que todo el periodismo y todo Twitter decía que Morales iba a hacer ganarlo a Massa, no, acá ganó Milei. Es decir,
radicalismo como partido y como gobierno no se metió. Y yo hablo con muchos correligionarios de acá, sí, me dicen, sí, que aquí vamos a votar a Massa. Bajen un cambio porque se van a enfermar. A mí que me insulten, la verdad me han insultado tipos más peligrosos. Y he discutido con tipos más prestigiosos, con un tuitero que se esconde atrás de un avatar. Yo lo único que pido en las redes sociales es el mismo tratamiento que yo doy en las redes sociales. Ustedes jamás me habrán escuchado o leído una palabra destemplada. Tengo todo el derecho del mundo de opinar. Soy un señor que este año cumple 70 años y le di más de 50 años de mi vida a la política y hay cosas que yo jamás le voy a contar. Los quiero mucho, un buen fin de semana, disfrútenlo. Acá nosotros entramos en el carnaval. Hoy jueves de comadres, se juntan todas las mujeres, sin varones, sin sus esposos, se juntan todas las mujeres a bailar, a charlar, a chusmear, a chupar, a comer. Es muy graciosa esta provincia. Y luego viene la semana de vacaciones, la semana de carnaval, que si te distraes te llenan de espuma, te tiran talco. Acá la gente es feliz. Aunque le aumenten el transporte, van caminando, se levantan una hora antes y van al centro caminando. Yo vivo en la periferia y en una hora estoy en la Plaza Belgrano. Una hora y cuarto. No nos van a doblegar, no acá, en ningún lado. Está claro, porque a lo mejor los muchachos libertarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no saben a quién están enfrentando. Están enfrentando a un país que no se refleja en las redes sociales. Buen fin de semana, los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien. Gracias.